Muy buenos días. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, la Sociedad de Historia de Tijuana y el Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana, hoy bajo modalidad virtual, y celebrado además a propósito del 19º aniversario de este archivo histórico. Hoy toca turno de compartir ponencia con nosotros a Víctor Adán Flores Miranda. Víctor es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC y es maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Trabaja en esa institución como profesor de asignatura desde el 2016, particularmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ha publicado diversos artículos periodísticos y ha participado como autor en capítulos de libro sobre el tema de la autonomía universitaria en publicaciones de la UNAM, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la propia UABC. Entre sus temas de investigación se encuentran los movimientos estudiantiles y la historia de la educación superior. Y vaya, el tema que hoy comparte con nosotros en este simposio de historia, muy interesante y necesario para comprender aspectos de nuestra universidad. Movimientos, demandas y negociaciones. El caso de los estudiantes y el gobierno en la UABC, 1962-1983. Y de nueva cuenta, Víctor, bienvenido al simposio. Muchas gracias por atender la convocatoria. Sin más, te cedemos la palabra y el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, bienvenido. Perfecto, muchas gracias, doctor Beltrán. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad para poder compartir este tema con todos los que nos estén escuchando. A continuación, comparto pantalla. Okay. Perfecto. Muy bien. Listo. Ok, el caso que presento el día de hoy, pues es producto de un trabajo de investigación que hice cuando estuve cursando la maestría en historia en el propio instituto, como bien mencionas, y lleva por nombre para esta presentación Movimientos, Demandas y Negociaciones, el caso de los estudiantes y el gobierno de la UABC. 1962-1983 es periodización. Lo que hay que comprender para entrar en este tema, para que podamos debatir, para que podamos conversarlo, charlarlo, reflexionarlo, es que al hablar de la UABC como una universidad, estamos hablando de una institución compleja a la cual hay que adentrarnos mediante un análisis de un proceso histórico institucional. En ese sentido, vamos a identificar que las universidades, precisamente como instituciones de poder, van más allá de pues lo que tradicionalmente se ha definido, ¿no? Como las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? Que la universidad es enseñanza, difusión de la cultura, investigación. Las universidades son más que eso. Las universidades son entes complejos, son entes en donde hay confrontación de poder, lucha de poderes, y eso en gran medida nos explica los procesos complejos por los cuales se desarrollan. Entonces, dentro de la universidad coexisten, dice Mendoza, el conflicto, las tensiones, la complejidad y la heterogeneidad, ¿ok? Más allá del discurso de la unidad, ¿no? Que ese puede ser tema de otro debate. En las universidades hay situaciones de intereses, conflictos, etcétera. Eso es el aspecto que a mí más me llama la atención y al cual abordé dentro de mi investigación. Precisamente en la universidad, dentro de los diversos organismos que la constituyen, lo que me interesó a mí estudiar y que es aquí lo que traigo para compartir es la figura de un organismo muy importante que es el Consejo Universitario. Es una autoridad dentro de la universidad
que casi no se le pone atención. Y dentro del proceso histórico de una universidad como la UABC, el Consejo Universitario ha sido muy importante, sobre todo en esta periodización que estoy manejando, que es en la década de los 60 y 70. Asimismo, dentro de ese organismo que es el Consejo Universitario, me interesa abordar sobre todo la perspectiva estudiantil, ¿ok? Por eso este es una presentación, un trabajo que va más sobre la óptica de los estudiantes dentro de un organismo como es el Consejo Universitario. Puedo decir que a partir de mi investigación no pude encontrar trabajos que hablen específicamente sobre los consejos los consejos universitarios en las universidades, y eso pues se convierte en un área en la que nos permite contribuir un poco, ¿no?, al conocimiento de este organismo, al conocimiento de este tipo de entes en las universidades, ¿no? Pues para identificar las dinámicas, las funciones y las experiencias, como sería el caso de la UABC. Tenemos entonces que ese espacio, que es el Consejo Universitario, se va a convertir en una arena, en un ámbito en donde van a llevarse a cabo situaciones de conflictividad y situaciones de negociación. Esos son los dos conceptos que yo trazo para poder caracterizar la perspectiva estudiantil, la conflictividad y la negociación. ¿Por qué? Porque los estudiantes, como podemos intuir en estas épocas, ¿no?, en estas décadas, llevaban a cabo situaciones de conflictividad, sí, pero también situaciones de negociación. Es decir, los estudiantes bajacalifornianos y muy presentemente los estudiantes tijuanenses tuvieron una gran capacidad de negociar con las autoridades universitarias. Y esta capacidad de negociación se cristalizó cuando los objetivos eran comunes entre el estudiantado y las autoridades. En ese sentido, no podemos generalizar, no podemos partir de que los estudiantes eran todo un sector homogéneo. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de que el estudiantado era un sector heterogéneo, diverso, y que además de estar en situaciones de conflictividad, también tenía la capacidad de negociar. ¿Ok? Vamos a ir profundizando un poco más en este aspecto. Para fines de este simposio, me concretaré más bien a conjeturas para no hacer estos planteamientos muy abiertos y pues que requieren, digamos, de mayor tiempo, ¿no? Comprendemos que aquí, pues, para efectos de plantear los temas hay que dejar las cosas más concretas, ¿no? Lo primero que podemos decir es que el Consejo Universitario de la UABC tiene una función que se basa en la representatividad, ¿no? Eso es idealmente lo que instituye a un consejo universitario. Es decir, que los diversos sectores que conforman a la universidad se vean representados en este organismo que es el Consejo Universitario, sea autoridades universitarias, ¿no?, rector, directores, maestros, así como estudiantes y trabajadores, secretarias, etcétera. Que todos los sectores se vean representados. ¿Qué se tuvo en cierto momento? Bueno, se contemplaba que el Consejo Universitario de la UABC, a través de estas posibilidades de representación, pues, ¿qué vieron los estudiantes? Posibilidades de transformar el gobierno universitario. Es decir, a través de este organismo, los estudiantes de estas épocas contemplaron ciertas posibilidades de poder modificar la estructura del gobierno de la universidad para convertirla en otro tipo de universidad. Y esto lo querían hacer a través de una vía institucional, ya que la propia normatividad, de cierta manera,
habría un camino para poder llevar a cabo esta transformación. Hay que precisar, el Consejo Universitario de la UABC no se constituyó hasta 1962, siendo que la UABC se fundó en 1957. Es decir, el Consejo surge 5 años después. No obstante que la ley orgánica de la UABC con la que se funda contemplaba ya un Consejo Universitario. Hay que precisar que la propia UABC surge producto de una situación también de conflictividad a partir de la presión ejercida por ciertos sectores, y los primeros años de la universidad pues fueron años en donde fueron años de mucha dificultad para el desarrollo de la cotidianidad de las clases, vamos a plantearlo así. Porque pues no había instalaciones, no había reglamentos establecidos, situaciones de normatividad claras. Entonces, una de ellas era precisamente la falta de un consejo universitario. La universidad se echó a andar con rector, con ciertos docentes, con ciertas carreras, ¿no? Con una preparatoria, pero pronto los estudiantes vieron la necesidad de que hubiera un consejo universitario. Y precisamente la creación de este consejo fue a partir de la presión que ejercieron tanto estudiantes como docentes, principalmente de la preparatoria de Mexicali. A finales de 1961 se organizaron y comenzaron a generar presión para que se creara el Consejo Universitario. Y cabe decir que ante la presión ejercida, y esto declarado por el propio rector Santos Silva Cota, se tuvo que crear el Consejo Universitario. Podríamos decir como una especie de primer alcance, ¿no? Una primer conquista por parte de la presión estudiantil, ¿no? La creación del propio Consejo Universitario. Cabe mencionar que ante esa situación de conflictividad y la creación de ese consejo, hubo una resolución por parte de la Junta de Gobierno en ese momento que destituyó al director de la preparatoria y a unos docentes, cosa que ya instalado el consejo, los estudiantes ya dentro del consejo, pues pidieron y exigieron, ¿no?, a través de estas vías, la restitución de los cargos. Pero esto no fue obtenido, y ahí se da una primera situación compleja, ¿no?, ambigua por parte de las decisiones del gobierno universitario. Pero bueno, así surge el Consejo Universitario, a través de la presión de docentes y de estudiantes. Asimismo, en esta primera etapa, en estas primeras conjeturas, podemos también aclarar que se dan, por un lado, presiones, ya instalado el Consejo Universitario, presiones para modificar el gobierno. Desde que se instala, comienza la presión por parte de los estudiantes de desaparecer la Junta de Gobierno y el patronato universitario. Como sabemos, hasta la fecha, hasta la actualidad, la Junta de Gobierno existe, es una de las principales autoridades dentro de la universidad, es en quien recae la decisión de la designación de rector y muchas otras designaciones, y el patronato universitario, quien se encarga del control de gastos y demás, cuestiones muy trascendentales dentro del funcionamiento de la propia universidad. Bueno, desde la década de los 60, esta iniciativa para que se desaparezcan estos dos organismos, pues se ve presente en el Consejo Universitario dentro de las sesiones en las que se llevaban a cabo. Hay que decir que esto no es propio de Baja California. Estas demandas vienen de exigencias desde la Ciudad de México y de muchas otras universidades públicas estatales también, en las que la figura de la Junta de Gobierno pues representa para cierto sector pues una fórmula antidemocrática, ¿no?, dentro de la propia dentro de los propios ámbitos universitarios. Y este tema es algo que se sigue tocando hasta la actualidad. Es decir, la desaparición de la Junta de Gobierno es un asunto de exigencia y de debate hasta el día de hoy en universidades como la UNAM y en muchas otras UPEs, ¿no? Ahora, al
En paralelo a estas exigencias, a estas demandas, también tenemos que el sector estudiantil que conformaba el consejo supo también negociar en ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando a propuesta del rector se le quiere otorgar el nombramiento de profesor extraordinario a Jaime Torres Bodet y a Eva Sámano. Ante ciertas visitas que van a tener acá a Baja California. Hay que decir que en ese momento Torres Bodet pues era nada menos que el secretario de Educación Pública. Y ante esta propuesta, los estudiantes, sin ningún tipo de apelación, sin ningún tipo de conflicto, aceptan e incluso manifiestan el contento por parte de este nombramiento. Es decir, ¿qué se puede percibir? Bueno, una situación de empatía y además la identificación de un fin común, es decir, ante el otorgamiento de este nombramiento de profesor extraordinario, pues se puede intuir ahí una cuestión también de facilidad, de bajar recursos, ¿no? De que la Universidad Autónoma de Baja California tenga presencia ante la federación. Entonces, pues esto era un ganar-ganar, digámoslo, tanto para las autoridades de la UABC como para el propio estudiantado, que al final de cuentas parte de lo que querían era instalaciones, recursos para poder desarrollar sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, vamos viendo esta situación en paralelo de demandas, manifestación y también de capacidad de negociación y resolución de conflicto. En donde hay una agudización por parte de las demandas, donde hay una mayor fuerza, es en una etapa que va del 68 al 75. Hay que decir que en todo esto, los estudiantes tijuanenses, ¿no? Este es un simposio de historia de Tijuana. Hay que decir que en Tijuana los estudiantes tenían mucho protagonismo en la toma de decisiones de la universidad en todo el estado. Si bien acá no había instalaciones, no había grandes recursos, la organización estudiantil tijuanense era muy fuerte y tenía una gran representación dentro de la propia universidad. Esto sí hay que puntualizarlo. Y obviamente, muchos de los representantes estudiantiles eran tijuanenses y muchos de quienes iban a encabezar los movimientos que se van a dar después, pues fueron tijuanenses. Entonces, esto para dejarlo muy claro, para apuntarlo, ¿verdad? De esta presencia estudiantil tijuanense, ¿ok? Hay que decir, esta es la etapa que va del 68 al 75, como les digo, es una etapa efervescente, ajetreada, ¿no? De mayor politización estudiantil y pues no hay que hacer tanta reflexión sabiendo que es la etapa de los grandes movimientos sociales que se están dando en el mundo. Y como nunca un contexto internacional tiene tanto impacto dentro de la dimensión nacional y local, ¿ok? Las cosas que están sucediendo alrededor del mundo tienen una gran influencia, ¿ok? Frecuentemente hacemos esta alusión a que el contexto internacional se trastoca en el contexto nacional y luego en lo local. Bueno, probablemente en estos procesos, como en muy pocos, se ve tan clara esa influencia, esa forma de motivar a la movilización. Es en esta etapa en la que hay una intensa actividad por parte del Consejo Universitario y esto también tiene que ver después del 68 con esta llamada apertura democrática que encabezó principalmente Luis Echeverría desde el ámbito federal y pues esto dio paso a que las universidades públicas intentaran generar más diálogo con los estudiantes. Esto llevó a que el Consejo Universitario tuviera una intensa actividad y es probablemente en esta etapa en la que más sesiones de Consejo Universitario ha habido en toda la historia de la UABC. Sesiones tanto ordinarias como extraordinarias y además mesas de trabajo y toda una serie de actividades relacionadas al Consejo que la convierten en la etapa en donde más actividad ha llevado a cabo. ¿Cuáles eran entonces estas demandas ahora con más fuerza?
como ya les decía, modificar la ley orgánica, aprobar una nueva para que en esta ya no esté definitivamente la Junta de Gobierno y que la fuerza de la toma de decisiones, de designación de rector, directores y todo esto recaiga en el Consejo Universitario, en esta toma de decisión en donde se intuye una mayor participación democrática. Se llegó a tal punto de que hubo una propuesta de ley orgánica nueva, ¿no? En donde ya no estaba la Junta de Gobierno, ya no estaba el patronato, y esta propuesta tuvo mucho impacto, tuvo mucho eco, se estuvo moviendo. ¿Cuál fue el punto? Que no se llevaron a cabo sesiones de consejo precisas para que esta ley se pudiera votar, para ver si se aprobaba o no. Y al final de cuentas, a través de ciertos mecanismos de autocontrol por parte del gobierno universitario, pues esto no se pudo concretar. Poco a poco fue bajando la intensidad y ya no se pudo llevar a cabo esta modificación de ley orgánica. Pero sí en su momento representó una posibilidad y tuvo mucha difusión esta propuesta, pero no se concretó. En de que hasta la fecha, repito, la UABC continúa con estas figuras que son la Junta de Gobierno, el patronato y demás, ¿no? Asimismo, también hubo por parte de ciertos estudiantes y líderes estudiantiles, perdón, una buena capacidad de negociar con las autoridades universitarias, principalmente haciendo alianzas para exigir, para manifestar mayores recursos para la universidad. Y esto se vio en que líderes estudiantiles tenían reuniones principalmente con los rectores Soto Gil, el licenciado Rafael Soto Gil y el ingeniero Luis López Moctezuma. Estos rectores también identificaron que la clave no estaba en simplemente ponerse en contra del estudiantado. Había que generar ciertas condiciones de comunicación para poder llevar a cabo, la obtención de resultados comunes, ¿no? Y de esto se derivó, pues, que ciertos estudiantes fueron enviados a la Ciudad de México para poder hablar con el presidente de la República, o cuando venía el presidente, aquí se les daban las condiciones para que los estudiantes pudieran establecer un diálogo con el presidente, también así con el gobernador, y en general eran esas situaciones de comunicación y de acuerdo en la que lo que se buscaban era recursos, camiones, infraestructura, etcétera, etcétera. En ese sentido, repito, el estudiantado de la UABC también demostró una enorme capacidad de negociación. Y digamos, para cerrar esta parte que es también muy interesante, hay que decir que en la UABC se generaron movimientos estudiantiles, ya no solo dentro del ámbito universitario, como es en el Consejo, sino también fuera del espacio de la universidad. Y esto era motivado por precisamente falta de espacios, ¿no? Terrenos para la universidad, ¿no? Y esto provocó movimientos en Ensenada en 1969, en Mexicali también en el 69 y en Tijuana en 1971. Hay que decir que los líderes de estos movimientos estudiantiles fueron también consejeros universitarios. Es decir, el líder estudiantil en ese momento pues estaba involucrado en todos los ámbitos o procuraba estar involucrado en todos los ámbitos en los que se pudiera generar precisamente este cambio, esta modificación, esta transformación en la universidad. El caso peculiar es el que ya hemos tenido oportunidad de conocer un poco más a partir de ciertas investigaciones, que es el caso de la toma del Club Campestre en 1971. Repito, los líderes de este movimiento también fueron concejales en cierto momento dentro de la universidad. Aquí se trataba de una situación muy compleja por los terrenos. Para no ahondar en ello, nada más hay que hacer mención. Esta situación compleja del Club Campestre en Tijuana provocó que
ante la indecisión de a quién le pertenecía ese espacio, pues fuera aprovechado por los estudiantes para tomar los terrenos y exigir que fueran estos entregados a la universidad, pues esta carecía de espacios propios, ¿no? Al final de cuentas, el resultado fue que no se les otorgó el club campestre a los estudiantes, pero la conjetura fundamental es que si no hubiera sido por la presión ejercida, la presión y el respaldo social que hubo a partir de este movimiento, quién sabe cuánto tiempo hubiera tardado el gobierno del estado en otorgar claramente ya los terrenos que se tenían pensados para la universidad, que son los terrenos de la Mesa de Otay, ¿no? En los que actualmente está el campus Tijuana. Es decir, si no hubiera sido por la fuerza ejercida, la fuerza de presión por parte de los estudiantes ejercida en esta toma, realmente no sabríamos hasta cuándo el gobierno del estado hubiera designado, ¿no? Y esto que implica, pues bueno, un retraso en la dinámica propia de maduración, de creación, de instalaciones, etcétera, dentro de la historia de una universidad. En ese sentido, podemos decir que una conquista o un triunfo por parte de la toma del Club Campestre es la aceleración de la entrega de esos terrenos, sin lugar a duda. Entonces, repitiendo este movimiento que tuvo mucho impacto, no solo en Tijuana, sino que generó un eco muy fuerte en Baja California, son de estas cuestiones que también necesitamos replantearnos para identificar qué fuerza tenía el sector estudiantil en ese momento, ¿no? Repito, los líderes de este movimiento fueron también líderes que participaron en estos intentos de modificación dentro de la propia universidad. Y así hay una vinculación estrecha entre la participación estudiantil que se dio en ese momento del ámbito de la UABC, pero que no solo se queda, ¿no? Sino que también deja su marca, deja su huella en el proceso histórico también de la ciudad de Tijuana y, por qué no decirlo también, pues dentro de la propia dinámica del estado de Baja California, ¿no? Y bueno, eso sería lo que tengo yo para presentar. Son conjeturas que, digamos, también abren oportunidad para dialogar, para profundizar mucho más. Pero bueno, por el momento yo aquí lo dejo, doctor Beltrán, y muchas gracias por el espacio. No, Víctor, muchas gracias. Gracias a ti. Sin lugar a dudas es fundamental comprender estos aspectos de la historia porque vaya, sí, se habla de la universidad, pero también se habla de todo un contexto y clima social de una época determinada, que a final de cuentas, bueno, dio como producto lo que hoy conocemos y hemos disfrutado, como la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, y vaya, pues todo lo que se ha suscitado, lo que se ha derivado del establecimiento de ese campus, pero repito, insisto, todo en un contexto y en un clima social determinado. Así es de que muchas gracias por el planteamiento que acabas de hacer. Y vaya, no queda otra cosa más que despedirnos, volver a agradecer a nombre, por supuesto, del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Horticultura, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, la Sociedad de Historia de Tijuana y, claro, este archivo, el Archivo Histórico de Tijuana. Y a nuestro público, agradecerles por su atención y que nos sigan acompañando a través de las redes sociales en lo que resta de las jornadas de este 13º Simposio de Historia de Tijuana. Muchísimas gracias, Víctor, y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.